Más allá de la muerte, primera parte, en la Divina Comedia. No me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, que aunque no hubiera infierno te temiera. La Divina Comedia de Dante es un admirable tratado literario autobiográfico de filosofía, teología, mitología y moral. No como relato del pasado, sino como una apertura al momento presente y el presagio del futuro. El mismo Dante confiesa en su obra haber abandonado el camino recto. Su regreso a él no fue fácil, sin embargo, ayudado por las fuerzas internas de su real ser, trascendió la miseria humana. La Divina Comedia es, por tanto, un legado valiosísimo para la humanidad. Un testimonio crístico para orientar a las almas. El infierno, el purgatorio y el paraíso suman 100 cantos descriptivos de su experiencia mística. Los pecados capitales y su legión se van desintegrando en las esferas infernales. En la primera esfera, la de la luna, penan los no bautizados. En la segunda esfera, de Mercurio, los fornicarios. En la tercera esfera, de Venus, la gula y la lujuria. En la cuarta esfera, del Sol, la avaricia. En la quinta esfera de Marte, la ira. En la sexta esfera de Júpiter, el egoísmo y la envidia. En la séptima esfera de Saturno, la violencia contra natura y la pereza. En la octava esfera de Urano, el fraude. Y en la novena esfera de Neptuno, la traición. Habiendo hallado Dante al maestro Virgilio, que le guiará por los mundos internos, Dante le suplica: mira si mi virtud es bastante fuerte antes de aventurarme en tan profundo pasaje. 3 mujeres velarán por el iniciado mientras transita por los mundos internos. La primera es la Madre Divina, quien mitiga el duro juicio de la justicia. La segunda, o Lucía, es Pistis Sofía, que se conmueve de su lugar. Y la tercera es Beatriz, o alma divina, que le impulsa con su amor. Maestro iniciado, acercándose a las puertas del infierno, ven un letrero que dice así: por mí se va a la ciudad del llanto. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Oh vosotras que entráis, abandonad toda esperanza. El descenso a los infiernos va precedido de la venia del barquero Carón, dueño del Aqueronte, por donde nunca ve pasar a un alma pura. Carón se extraña y enfada ante la presencia del iniciado, que no es un difunto vulgar. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: es bueno saber que dentro de este planeta existe un universo paralelo, regiones de una cuarta dimensión donde viven los difuntos. Tal mundo invisible interfiere con el nuestro sin confundirse. Por encima de este mundo de 3 dimensiones existen varias dimensiones superiores, y bajo esta zona tridimensional existen también varias infradimensiones de tipo mineral sumergido. El rayo de la muerte reduce al llamado hombre a una simple quinta esencia molecular, así como una tonelada de flores puede reducirse a una simple gota de perfume esencial. Este rayo conecta la muerte con la concepción. Los 2 extremos se tocan. 2 cosas van al sepulcro. La primera es el cuerpo físico, la segunda es la personalidad humana. Y a veces la personalidad deambula por el cementerio, otras sale del sepulcro cuando sus dolientes le visitan y le llevan flores, pero poco a poco la personalidad se va desintegrando
El cuerpo vital no entra al sepulcro, flota cerca del sepulcro y se va desintegrando lentamente junto con el cadáver. Los fantasmas de los fallecidos viven en la quinta dimensión, esta es la eternidad. Largo, ancho y alto forman las tres dimensiones del mundo celular. El tiempo es la cuarta dimensión, la eternidad la quinta dimensión y aquello que está más allá de la eternidad del tiempo corresponde a la sexta dimensión. En el momento de la muerte, durante los 3 días y medio siguientes, la conciencia y el juicio interno son liberados. El libro tibetano de los muertos dice: has pasado en un desmayo durante los últimos 3 días y medio. Tan pronto como te recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento. El juicio final divide a los desencarnados en 3 grupos. Primero, los que retornan inmediatamente. Segundo, los que disfrutan de los estados paradisíacos. Y tercero, los que entran al reino mineral inferior. Y continúa el libro tibetano: tu cuerpo presente, siendo un cuerpo de deseo, no es un cuerpo de materia grosera. Así que ahora tú tienes el poder de atravesar cualquier masa de rocas, colinas, peñascos, tierras, casas, sin encontrar obstáculo. Los desencarnados pueden ver al sol, la luna, las estrellas, los ríos, los valles, las montañas, lo mismo que nosotros, pero en forma mucho más espléndida. Dentro del interior de la Tierra existe el fuego y el agua. Las almas fracasadas se identifican con estos elementos y sufren, pero el fuego no puede quemarlas ni el agua ahogarlas, porque las almas son incorpóreas, sutiles. Tales llamas simbolizan a nuestras pasiones animales. El libro tibetano de los muertos sentencia duramente: al caer allí, tendrás que sufrir padecimientos insoportables, donde no hay tiempo cierto de escapar. También lo hace el Evangelio de Mateos. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dante necesita aprender, comprender y vivenciar la realidad de los mundos infiernos, y pide a su maestro: poeta, te requiero, condúceme al más allá, para que vea la puerta de San Pedro y a los desolados que allí habitan. Ambos se adentran en el limbo, representado por todas las cavernas de la tierra. Allí se encuentran todos los que no trabajaron con sus aguas. Así los define Virgilio. De estos, el mundo no conserva ningún recuerdo. La misericordia y la justicia los desdeñan. El primer círculo representa al limbo. No solo van a los infiernos las almas perdidas, sino todo aquel que, pudiendo hacer algo con sus vidas, pierde su tiempo miserablemente. Almas tristes que no supieron hacer nada por sí mismos ni por los demás. En la confesión negativa egipcia se describe el premio a las almas que jamás obstruyeron las aguas cuando debían correr. Estas son las aguas seminales. También se les llama los no bautizados porque jamás transmutaron, llevando el agua a sus cerebros. Por eso las almas tibias e inertes son lanzadas del seno del cielo. 108 existencias se le asignan a toda esencia viviente, a todo principio anímico divinal. Si no son aprovechadas, el alma debe seguir su proceso involutivo. En el primer círculo encontró Dante a Esaú, que vendió su primogenitura por su semilla sagrada o el plato de lentejas. Allí místicos equivocados, sublimes faquires, sacerdotes de muchos cultos, que jamás aceptaron la transmutación alquímica. El primer círculo infernal se corresponde con la luna. Está gobernado por 96 leyes. La luna y su mecánica trae y lleva a los muertos.
La luna, con su hipnotismo, utiliza la energía humana para guiar las leyes evolutivas e involutivas en la rueda del samsara. El segundo círculo infernal se relaciona con la esfera de Mercurio. Minos le advierte a Dante: «Mira cómo entras y de quién te fías. No te alucine lo anchuroso de la entrada». En esta zona se siente el huracanado viento del Mercurio, cierto elemento aéreo fatal. Es el lugar donde viven los fornicarios, infelices criaturas hundidas en el vicio. Un alma perdida confesó a Dante: «Amor que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara vivamente al placer de que me embriagaba éste, que como ves no me abandona jamás». Dante, movido por la compasión, lloró. Uno se queda asombrado al ver a estos perdidos cohabitar incesantemente entre los infiernos atómicos de la naturaleza. En la morada de Plutón son subyugados los amantes en su pasión. Los personajes mitológicos citados en el texto de Dante, moradores de la esfera sumergida de Mercurio, representan simbólicamente a las vivientes pasiones animales de tal región, dice el venerable maestro Samael Beor. En este segundo círculo o esfera de Mercurio se hallan miles de criaturas con el órgano puntartiguador desarrollado, pues las relaciones sexuales normales del animal intelectual son grises y a la larga se convierten por ley de entropía en negras. Este círculo segundo, o de Mercurio, está gobernado por 192 leyes. Es un lugar lúgubre, aunque también habitan seres de luz que, apiadados de los sufrientes, tratan de auxiliarlos, renunciando a su propia felicidad. Tras un leve desmayo causado por la tristeza y la compasión de ver tanta gente conocida sufriendo, reaparece el Dante ante otro escenario, si cabe aún más triste que el anterior. Me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita, fría y densa. Cerbero, fiera cruel y monstruosa, ladra con sus 3 fauces de perro contra los condenados que allí están sumergidos. Esta región es mucho más densa y grosera que las anteriores. Aquí reinan 288 leyes. Ellas destilan lluvia ardiente entre los seres que penan sus culpas. Son los que vivieron siempre entre orgías y festines. Los que nunca pensaron en la responsabilidad ni enmienda de sus actos. Esta esfera corresponde al lado tenebroso de Venus. Quienes trocaron el amor casto en el vicio del placer. Los borrachos, los fornicarios y los glotones. Muchos equivocados sinceros involucionaron en estas regiones abismales, gentes que alegraron con su vida las salas fastuosas de los grandes señores. En el cuarto círculo, o esfera sumergida del Sol, descienden maestro y discípulo, aproximándose a una orilla en la que luchan entre sí los condenados, gritando sin parar. Virgilio explica: todos fueron de tan limitado talento en la primera vida que no supieron gastar razonablemente. Estos, que no tienen cabellos que cubren su cabeza, fueron clérigos, papas y cardenales a quienes subyugó la avaricia. En esta tenebrosa región encontramos 2 tipos específicos de gentes involucionantes, los derrochadores y los avaros. Pródigos y avaros se transforman en mendigos. Es urgente cooperar con la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Esta ley se manifiesta como recíproca alimentación de todos los organismos vivientes. El quinto círculo corresponde a la infradimensión del planeta Marte. Dice Virgilio: hijo, contempla las almas de los que han sido dominados por la ira. Y
Dante vio muchas almas encenegadas en aquel pantano, completamente desnudas y con irritado semblante. Llenos de ira, se golpeaban no solo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, arrancándose la carne a pedazos con los dientes. Y dijo el maestro: mientras ellos vivieron, estuvieron siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol. La conciencia se enfrenta a sí misma bajo el implacable flagelo de 480 leyes, mucho más grosera que las anteriores, más densa y dolorosa, llena de odio y de venganza. También el infierno marciano se han de eliminar los egos brujescos que anidan en el alma apreciable por el fuego que interiormente abrasa, produciéndoles el color rojo. Y vieron unas murallas que parecían de hierro. No temas, dijo Virgilio, que nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Reanima tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza. Allí vieron a las 3 furias infernales, que estaban rodeadas de hidras verdosas y tenían por cabellos pequeñas serpientes que cernían sus horribles sienes. El sexto círculo corresponde a la esfera de Júpiter. Está gobernado por 576 leyes. Mi maestro, dice el poeta, avanzó por un estrecho sendero entre los muros de la ciudad y las tumbas de los condenados, y yo seguí tras él. Esta región es la antítesis bondadosa de Júpiter, donde reina magnánima la mística, por lo que aquí se halla convertida en la morada de los ateos materialistas, en los enemigos del Padre Eterno. Júpiter, generoso y altruista, ha de tener su contraparte bajo la epidermis de la Tierra, en la infradimensión sexta sumergida, bajo el ropaje del egoísmo, la usurería. Herejes, blasfemos y dogmáticos, llenos de pasiones, odios e impotencia, se torturan entre los círculos infernales. Nefastos sujetos que ensombrecieron hogares, amargando la vida de sus criaturas. La séptima esfera sumergida pertenece a Saturno. La densidad reinante es de 672 leyes del absoluto. El sitio por donde hubimos de bajar, dice Dante, era un paraje alpestre, y a causa del que allí moraba, todas las miradas se apartarían de él con horror. Porque allí se encuentra el Minotauro, a quien aplacó Virgilio. Como el toro que rompe las ligaduras en el momento de recibir el golpe mortal, que huir no puede, pero salta de un lado a otro, lo mismo hizo el Minotauro. En este océano de sangre y de fuego, de odios y de rencores, opacados entre el fatal brillo del color ultravioleta que luce por debajo del espectro solar, las almas toman conciencia del mal. Todavía recuerdo en la séptima esfera, dice el venerable maestro Samael, a 2 demonios muy notables a los cuales me acerqué diplomáticamente. Se pronunciaron contra el Cristo cósmico, le negaron enfáticamente, sintiéndose perversamente satisfechos de su miserable condición. Sentí como si la influencia saturnina, con todas sus fuerzas centrífugas, se propusieran en esta región desintegrarlo todo, reducir a polvareda cósmica personas, muebles, puertas, todo. En esta región se paga el karma de la violencia contra natura. Hay violencia contra natura en las esferas de Lilith y Nahemán, monjas y monjes que odian el sexo, pedredistas, homosexuales y lesbianas, madres que abortan o matan a sus hijos, fornicarios y asesinos. Hay muchas clases de violencia.
violencia contra Dios en el suicidio, en la blasfemia, en la soberbia, en el ateísmo, en el escepticismo y el materialismo. Dante, al romper una ramita en el séptimo círculo, vio teñirse de sangre al tronco y escuchó el lamento del alma que allí moraba. Luego siguió su camino y dijo: llegamos en silencio al sitio donde desemboca fuera de la selva un riachuelo, cuyo color rojo aún me horripila. En el octavo círculo dantesco está la esfera de Urano. He aquí la fiera de aguzada cola que traspasa las montañas y rompe los muros y las armas. He aquí la que corrompe al mundo entero. En esta tétrica esfera gobiernan 768 leyes que petrifican su espacio. Aquí encontró el Dante a la figura del fraudulento, cuyo rostro parecía ser de un hombre justo y el resto de su figura era de serpiente. Ostentaba garras velludas, la detestable fiera, y se mantenía sobre el cerco de piedra que circunda la arenosa llanura, agitando su cola en el vacío y levantando el venenoso dardo de que tenía armada su extremidad como si fuera un escorpión. Es indispensable comprender el aspecto del tantrismo dentro de esta esfera. Urano, como señor del agua, rige las gónadas sexuales. Uno es el tantrismo blanco, otro el negro y otro el gris. Kundalini o kundartiguador son incompatibles. Una es luz, la otra tinieblas. La fusión integral de la Divina Madre con el Espíritu Santo solo es posible cuando el iniciado ha pasado por los procesos de la muerte psicológica. El poeta vio por entre las rocas demonios cornudos con látigos amenazantes. Allí moran almas rapaces que prostituís a cambio de oro y plata las cosas de Dios. Oh suma sabiduría, cuán grande es el arte que demuestras en el cielo, en la tierra y en el mundo maldito, y con cuánta equidad se reparte tu virtud. El Dante describe los 10 fosos que comprenden el octavo círculo, muy conmovido al ver a tanto pecador. Implacables torturas se ciñen sobre los miserables que penan sus culpas. Entre los fosos los diablos hacen escarnio, se burlan y mofan con sus garfios, desafiando al osado que asoma su cabeza de entre el mar de pez. Los que en vida promovieron el escándalo y el cisma. Políticos o prevaricadores que se enriquecieron a costa de un cargo público, embaucadores que engañaron a las mujeres. Dante y su maestro deben esconderse entre las rocas para no ser atrapados por los sátiros iracundos. Entre foso y foso, el poeta narra sus temores. Y a él, a quien las serpientes nunca le agradaron, ahora al verlas trabajar dice: porque no es posible perdonar al que no se arrepiente, como tampoco es posible arrepentirse y querer al pecado al mismo tiempo. Para el indigno, la única puerta abierta es la del arrepentimiento. Las peticiones justas deben satisfacerse en silencio. La infalible justicia, ministra del Altísimo, castiga a los falsarios que apunta en su registro. En el octavo círculo infernal moran los falsos alquimistas, los tántricos negros, los falsificadores de metales, aquellos que cristalizaron negativamente. Ágato o Dimas, el buen ladrón, es aquel poder íntimo que desde el fondo de nuestro ser se roba el hidrógeno sexual Si-12 para nuestra propia autorrealización. Pero Caco, el mal ladrón, es el diablo de la lujuria,
que roba para su autosatisfacción. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor que en tal región sumergida se inicia el proceso de osificación, cristalización, mineralización y destrucción total del ego. Los aspectos más siniestros del puntartiguador devoran a sus víctimas. Víbora y alma se metamorfosean en constantes desgarros. Es urgente hacerse consciente del mal, aprender la trayectoria de la energía divina, valorarla, cultivarla y sublimarla. Vosotros, que navegáis en la barca de la vida, sabed que las ofrendas que quieren los dioses deben ser llevadas a través del canal medular. En cambio, miles de engendros subconscientes son creados por medio de la energía sexual incontrolada. Ellos cobran vida y se nutren de las malsanas vibraciones. Dice el poeta: volvimos la espalda a aquel desventurado valle para descender al 9º círculo, donde comienza el 31º canto, desarrollando la descripción de 4 tétricos recintos. El 9º círculo infernal corresponde a la esfera de Neptuno, donde reinan 864 leyes. Oí resonar una gran trompa, dice Dante, tan fuertemente que habría impuesto silencio a cualquier trueno. De esta manera se alcanza el centro de la tierra. Aquí se encuentra el alma con su diablo más denso. Aquí convergerán las líneas de la muerte y de la redención. El orgullo es muerto en pedazos, queda destruido el ego. La pena busca su final. El dolor limpia el pecado. No hay futuro para el no ser. El Dante indica: la razón divina aguija a las almas que intentan dispersarse por la campiña, arrastrando sus fardos de dolor, apegados a sus efímeras, vanas posesiones. Es muy notorio el hecho de que el Dante mencione a la lanza de Aquiles en la 9ª esfera, pues es el emblema mismo del falo, donde radica el principio de toda la vida, la electricidad sexual. Y quien pisotea la Santa Cruz, quien se pronuncia en contra de su sagrado magisterio, quien la subestima o desprecia, mojigatos o clérigos, son enemigos del Cristo y han de expiar su falta en el 9º círculo. Oh conciencia digna y pura, que amargo roedor es para ti la más pequeña falta. Oh ciega pasión, oh ira desatentada, que nos aguijea de tal modo en nuestra corta vida y así nos sumerge en sangre hirviente. 4 recintos circunscriben al 9º círculo descrito por Dante. A él los condujo en su propia espalda un descomunal gigante, obedeciendo las órdenes de Virgilio. El suelo es de hielo y las almas en pena yacen semienterradas en él. En la 9ª esfera se desintegran definitivamente las criaturas involucionantes. En esta zona neptuniana sumergida se reducen a cenizas a los traidores. ¡Ay de Bruto, Casio y el Judas interior de cada viviente! Queda en el alma de Dante el desgarro de la experiencia, la misericordia del dolor, pero su camino prosigue, y solo hay una salida, que debe salvar forzosamente por las costillas de Lucifer. Con 6 ojos lloraba Lucifer, y por las 3 barbas corrían sus lágrimas. Y cuando las alas estuvieron bien abiertas, agarráronse, maestro con discípulo, a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por el hirsuto costado y las heladas costras. Se dice que llora Lucifer con 6 ojos,
y este número nos invita a la reflexión. 666 es el número de la gran ramera, y sumado cada número entre sí, tenemos el resultado de 18. 1 más 8, 9. De nuevo, la novena esfera. Lucifer es esa esfera revolucionaria que se halla en el fondo de nuestro sistema sexual y que sabiamente manejada puede transformarnos en dioses. Como lo demuestra la Divina Comedia, es escalera para subir o para bajar. Bajar a la novena esfera es indispensable. Unos lo hacen en vida, por su propia voluntad, espontáneamente, y para su autorrealización íntima. Y otros, la mayoría, las multitudes, lo hacen en forma inconsciente, cuando descienden al abismo infernal. Concluido el ciclo, exclama el Dante, hay allá abajo una cavidad que se aleja tanto de Lucifer, cuanta es la extensión de su tumba, cavidad que no puede reconocerse por la vista, pero Milía y yo entramos en aquel camino oculto para volver al mundo luminoso.